Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente este sábado 10 de junio de 2023. Y tenemos un gran invitado, Ignacio Sánchez. Él es médico cirujano por la Universidad Católica. Además tiene estudios de su especialidad en la Universidad de Manitoba, en Canadá, y tiene múltiples artículos y libros de su especialidad médica. Pero ustedes se estarán preguntando quién es. Es el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue decano también en la Facultad de Medicina de esta misma casa de estudios. Y hoy lo hemos invitado a conversar porque estamos a las puertas de la fiesta del Sagrado Corazón el próximo viernes 16, y el pretexto es desde la universidad a la sociedad. Este es el volumen 2. Esperamos que aparezca un tercero sobre su tercer periodo en la rectoría, y la verdad es que queremos hablar de la universidad como institución y de Chile hoy. Muchas gracias, rector, por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar con usted acá y conversando sobre libros, sobre la universidad. Un honor la invitación y un agrado poder conversar. Rector, primero quería hacerle una pregunta súper formal, pero ¿no era habitual en los rectores anteriores a usted, tampoco en los rectores de otras universidades, transformar artículos, cartas, discursos en forma de libro? Yo como lector y como investigador en tema universitario lo agradezco, pero ¿qué lo motivó a usted a tener estos tomos que son bien valiosos y nos permiten seguir la trayectoria de la universidad entre el 2010 y el 2020 hasta ahora? Claro, efectivamente, el primer tomo va 2010-2015, es el segundo tomo hasta el 2020, y esperamos terminar con un tercer tomo en este último quinquenio. Lo que me ha parecido a mí es que es valioso recopilar cartas, columnas que tienen que ver mucho con la contingencia de lo que está ocurriendo durante la rectoría. Hay otras que son más de presente o de futuro. También los discursos, también las intervenciones en algunas ceremonias específicas, para que en el futuro, 20, 30, 50 años más, haya un registro de lo que se vivió en esa época. A mí me motivó hacer esta recopilación después de los primeros 5 años de rectoría, porque cuando buscábamos lo que ocurría en la reforma universitaria por los años 67, 73, la verdad es que, si bien es cierto, hay alguna información, está bastante dispersa, y la información de la universidad está fundamentalmente en artículos, en revistas, en libros, pero muy puntual, en diarios. Y no encontré, por ejemplo, en esa época, memorias del rector Fernando Castillo Velasco escritas, digamos, desde su recopilación propia de discursos, de intervenciones. Nos costó mucho, me acuerdo haber hecho ese trabajo con el profesor Patricio Bernedo en una serie de seminarios, y editamos también algunas publicaciones, esto hace exactamente 5 o 6 años atrás. Y entonces me reforzó la idea de que una cosa es el presente, pero fundamentalmente en 30, 40 años más, creo que estos libros pueden mostrar la realidad de una época. Voy a decir, el movimiento estudiantil del 2011. Ahí hay columnas que uno escribía en pleno desarrollo del conflicto. La reforma a la educación superior del 2014-2016, el movimiento feminista posteriormente. Tantos eventos que hemos vivido en estos años, el estallido social, por supuesto, 2019-2020, el tema de pandemia. ¿Cómo vamos a saber cuál fue el efecto de la pandemia en el diario vivir de las universidades, en la docencia, en el bienestar de los estudiantes,
en el aporte país desde la universidad hacia afuera, si no hay un registro escrito. Entonces, el título es Desde la Universidad a la Sociedad, porque obviamente que lo que se publica en diarios, en revistas, en los discursos, etcétera, tiene que ver con lo que se hace en la universidad, pero también lo que se proyecta hacia la sociedad. Y por eso está distribuido en algunos capítulos sobre, voy a decir, sustentabilidad, identidad de la universidad, financiamiento universitario, ciencia y desarrollo, docencia innovativa. Cada uno de los tomos tiene agrupaciones de capítulos que hemos tratado de sistematizar para poder entonces abordar esas temáticas. Rector, la Universidad Católica hoy, 2023, a los 135 años de vida, surgió en 1888, el 89 comenzaron las clases, un 1 de abril, ya lejano, tiene un gran prestigio, tiene una marca reconocida. ¿Cómo encuentra a la Universidad Católica esta nueva fiesta del Sagrado Corazón y en estos 135 años desde su fundación? Bueno, nosotros tenemos, Alejandro, una comunidad que la componen más de 42.000 personas. Esa es la magnitud de la institución, con cerca de 34.000 estudiantes, con más de 5.000 profesionales administrativos, cerca de 4.000 profesores, con una red de egresados a lo largo del país, con instituciones muy íntimamente ligadas, como el DUOC, como la Fundación del Club Deportivo, por supuesto la red de salud, etc. Entonces es una institución muy viva, muy amplia, muy diversa y muy pujante, muy activa. Yo diría que nos encuentra en un momento de gran desarrollo, nos encuentra en un momento en donde durante el tiempo de pandemia la institución colaboró mucho con el desarrollo del país, no solamente en el ámbito de las vacunas. Vamos a ver ese tema específicamente. En el ámbito de salud, sino que también en el ámbito social, educativo, económico. Nos encuentra en un momento en que estamos desarrollando nuevas carreras desde hace varios años. Yo diría que en el área de la salud, de las ciencias sociales, de la educación, hemos desarrollado cerca de 20 carreras en los últimos años que han ido fortaleciendo nuestro aporte país. Nos encuentra también muy posicionado en el ámbito de la investigación básica, pero también con transferencia, con patentes, con una investigación muy interdisciplinar. Nos encuentra también orientados a una interdisciplina, no solamente en carreras de pregrado como college, sino que también en la organización de la universidad, voy a decir la Escuela de Gobierno, en donde trabajan distintas facultades. Voy a nombrar la Escuela de Medicina Veterinaria, en donde hay 3 facultades que la integran, o también en institutos, biología, medicina, ingeniería, para desarrollar la ciencia biomédica. Entonces creo que la institución ha ido adaptando, ha ido trayendo la tradición que traemos y proyectándola hacia futuro. Y eso muestra el reconocimiento que hemos tenido permanentemente de nuestros estudiantes. Cada vez captamos mejores estudiantes de todos los segmentos educacionales. Este año por primera vez superamos el 46% de estudiantes de nuestra promoción de este año provienen de la educación pública, tanto municipal como particular subvencionada. Nuestros números siempre estaban muy cercanos al 38, 40, 41%. Hemos seguido subiendo, ya llegamos a este 46%, con una matrícula que va creciendo cada vez más. Son más de 6.000 los estudiantes que ingresan año a año a la institución. Voy a darte algunas cifras para focalizar, pero por 8º año consecutivo la universidad tiene el número 1 en patentes a nivel nacional. Entonces, no son situaciones, digamos, transitorias o fortuitas, sino que hay todo un desarrollo desde hace muchísimos años que va en un camino de mucha seriedad académica,
de mucho fortalecimiento del cuerpo académico. Nosotros vamos cada vez más contratando muy buenos profesores y profesoras, no solamente nacionales, sino que también internacionales. Tenemos cerca de 160 profesores internacionales trabajando con nosotros. Y hay una renovación del cuerpo académico que va en una línea muy positiva, manteniendo una tradición que tiene la universidad, que es esta relación entre el estudiante y el profesor, que me parece que es muy transversal, manteniendo campus universitarios que son muy interdisciplinarios. Nuestro campus más grande es San Joaquín, en donde hay cerca de 12 facultades, desde las ciencias, las humanidades, las carreras profesionales, y que se integran muy especialmente. ¿Y cómo se hace eso de mantener la relación profesor-alumno? Es cada vez más difícil, no en la Universidad Católica, en el sistema universitario que apunta más a la investigación y a los papers indexados, y no valora tanto la reunión de un profesor con alumnos a conversar de un tema formativo, por ejemplo. Claro, ahí tienes toda la razón. Nosotros en rankings nacionales e internacionales siempre hemos estado muy bien posicionados en Latinoamérica, en Chile, pero tomamos cierta distancia de creer que el ranking hay que incorporarlo, según lo que dice, al interior de la institución. Porque yo no conozco rankings que muestre la política de puertas abiertas de un profesor, de recibir a estudiantes y conversar y tomarse un café para saber por qué motivo está pasando, por qué ha disminuido su rendimiento, cuáles son sus problemas personales. Mucho de eso se hace en la vida universitaria, es muy valioso, y los rankings eso no lo evalúan. Los rankings nada más dirán cuál es la relación entre el número de profesores y número de estudiantes, pero no esa política de puertas abiertas que es tan importante y que nosotros favorecemos. A mí me parece que hay distintas iniciativas con las cuales uno tiene que promover esta relación. Bueno, primero es poder seleccionar bien al cuerpo académico, y en ese sentido los procesos de selección son claves, que sean rigurosos. Junto con eso, nosotros tenemos un diploma de docencia universitaria, porque sabemos que muchos profesores universitarios tienen una destacada labor en investigación, pero muchas veces no han tenido la posibilidad de formarse como profesores desde el punto de vista pedagógico. Y entonces está este diploma de docencia que los profesores lo realizan durante 2 años, que van tomando módulos en cómo hacer una clase, cómo es la retroalimentación, cómo preparar bien una presentación de PowerPoint, por ejemplo. Eso ayuda. Segundo, tenemos un centro de desarrollo de innovación docente muy al servicio de nuestros profesores, en donde hay seminarios, charlas, apoyo académico. Y también los reconocimientos. Yo creo, Alejandro, que cuando uno desarrolla este reconocimiento a la docencia, premio reconocimiento docente o premio PRED, que todos los años premiamos 20, 25 profesores de distintas facultades, los premios son bien rigurosos en la forma de seleccionarlos, opinan los estudiantes, los mismos profesores, los directivos, etc. Y en las ceremonias principales de la universidad salen adelante los premiados. Se está dando un reconocimiento que muchas veces está en la investigación, a través de las publicaciones, a través de los reconocimientos de índices de impacto, etc., pero que a veces falta en la docencia. Y entonces estos premios anualmente van poniendo en el lugar que requiere y que merece la docencia, porque nosotros en la universidad estamos formando de manera integral a nuestros estudiantes y tenemos que reconocer esa labor docente. En ese sentido, los decanos, los directores de escuela tienen este tema de la docencia muy en alto para poder dar la relevancia que esto requiere. Ahora, los rankings tienen algún valor. A mí me parece, por ejemplo, que los rankings han servido, uno, para situar al sistema universitario chileno como uno de los mejores de América Latina, junto con el de Brasil, por ejemplo, y efectivamente permiten que las universidades se pongan un estándar de perfeccionamiento mayor, no que sea una cosa sin ninguna información para el sistema por una parte, pero también para los profesores o para los estudiantes. Por supuesto que sí, nosotros creemos que los rankings son positivos. Primero que nada, son evaluaciones externas y eso ya tiene un valor, externas a cualquier institución nacional. En segundo lugar, miran, son distintas las ponderaciones, pero miran
fundamentalmente el proceso educativo, cómo ven los empleadores a nuestros egresados, cuál es la capacidad o la formación de nuestros profesores, cuál es la investigación y el aporte que nosotros entregamos. Es cierto que hay algunos rankings que están más focalizados estrictamente en investigación, que pueden mirar cuántos premios Nobel tiene una institución, y hay otros que están más mirados desde el punto de vista de la transferencia, pero en general el ranking QS, el Times Higher Education, son más o menos balanceados en términos de lo que ven. Ahora, ¿qué es lo que uno ve como gran aporte de los rankings? Dos cosas fundamentales. Uno, que cuando nuestra universidad está dentro de la mejor, las 2 o 3 mejores de Latinoamérica, bueno, en otros continentes hay muchas instituciones muy buenas, de muy buena calidad, que quieren hacer vínculos, trabajos colaborativos con nuestra institución. Porque obviamente que una universidad de Oxford o una universidad de Columbia, etcétera, quiere tener referentes en Latinoamérica. Y dentro de los referentes de Latinoamérica nosotros estamos siempre en la mirada principal. Y entonces eso nos permite tener mucho diálogo, mucho trabajo colaborativo con estas instituciones. En segundo lugar, cuando hay estudiantes o profesores que quieren venir a hacer un sabático, que quieren venir a hacer una estadía o que están postulando un cargo, obviamente que cuando una institución como la nuestra se destaca en el concierto internacional, es muy positivo para poder captar talento extranjero. Una muy buena alternativa. Es una muy buena alternativa. Por otra parte, también ocurre que nuestros profesores, al verse en esta visibilidad mayor, nosotros tenemos profesores que lamentablemente se nos van de nuestra institución, pero cuando un profesor nuestro se va a Princeton, bueno, la verdad es que uno tiene que desearle lo mejor y tiene que decir, bueno, aquí hay un salto a una liga muy importante, muy interesante, y lo que nosotros buscamos es que ese profesor que se va, que estuvo con nosotros 2, 3, 5, 10 años, mantenga los nexos y podamos seguir trabajando en conjunto con universidades de realmente primer nivel internacional. Perfecto. Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, y volvemos en un momento. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica de Chile. Y le quería preguntar, rector, porque esta es una universidad que, si uno lee los discursos de los fundadores, del rector Joaquín Larraín Gandarilla, del secretario general Abdón Cifuentes, es una universidad con una función muy clara al servicio de Dios y al servicio de Chile. Y usted dice, al asumir su segundo periodo, el 23 de enero de 2015, las grandes líneas de desarrollo de la UC en los próximos años deben incluir, en primer término, reforzar la identidad y misión de nuestra universidad, teniendo en cuenta el enorme aporte y valor que representa en nuestro país. Es desde nuestras propias convicciones y valores más profundos que podremos aportar a tener un mejor país centrado en la dignidad de la persona, en el valor de la vida, en la preocupación por los más vulnerables y postergados de nuestra sociedad. Y quería preguntarle por eso, porque ser una universidad católica en algún minuto era un problema en una sociedad que era anticlerical en alguna medida. Pero lo que hemos vivido en los últimos 25 años es una verdadera secularización muy, muy profunda. ¿Cómo enfrenta el desafío de ser una universidad católica en un país mucho más secularizado de lo que era hace 10, 20, 50 años? Bueno, es una pregunta muy importante porque si nosotros vemos que, y la encuesta Bicentenario lo muestra, hace 12, 15 años de un 70% de personas que se reconocían católicas, hoy día podrá estar alrededor del 45%. Entonces esa caída tan gigantesca, que tiene muchas razones y que una de ellas, por ejemplo, han sido los abusos al interior de la iglesia. Y eso produce no solamente una caída
porcentaje, del número, sino que también problemas serios de credibilidad, problemas serios por situaciones inaceptables que han ocurrido. ¿Cuánto de eso golpea o no golpea a la Universidad Católica, que está tan íntimamente ligada con la Iglesia, ¿no es cierto? Y yo creo que lejos de disminuir el prestigio, la selectividad y la aspiración de llegar a la universidad, esta ha ido aumentando en los últimos años. O sea, nosotros tenemos cada vez más estudiantes de los mejores puntajes. Nosotros cada vez que proponemos un cargo de profesor son 80 o 90 postulaciones, muchas de ellas del extranjero. Pero eso es por la calidad de la universidad más que por la catolicidad de la universidad. Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que ir separando las aguas. Nosotros somos una universidad católica, tenemos un ideario, tenemos una identidad propiamente clara con nuestra identidad, pero también sabemos que tenemos una obligación de realizar una labor universitaria de la mayor calidad. Y en la medida que esa mayor calidad esté presente y esté reconocida, nos van a conocer como institución católica. Si nosotros tuviéramos una institución en donde la calidad académica hubiera estado en cierta discusión, probablemente también la población se nos hubiera alejado. Habría caído también. Habría caído también. Entonces, creo que el tema de la calidad junto con la identidad tienen que ir muy de la mano, tiene que ser un aspecto muy central de nuestra tarea. Y quiero poner, por ejemplo, el caso de las universidades de Asia. La Universidad de Sofía en Japón, la Universidad Católica en Corea, que son universidades de muy buena calidad en sus propios países, en donde muchos estudiantes postulan a seguir sus estudios ahí, muchos profesores. Y Corea y Japón tienen porcentajes de 3-5% de católicos. Y estas universidades no suben de ese porcentaje. O sea, la gran mayoría de los estudiantes que en Corea y en Japón de las buenas universidades católicas postulan no son católicos. Nosotros cuando hacemos la pregunta así anónima, ¿por qué postuló a nuestra universidad? No más de un 5% de las respuestas son porque esta es una universidad católica. Es decir, los estudiantes, los profesores, en su gran mayoría quieren venir a una universidad de calidad, sabiendo que es una universidad de identidad católica, de una propuesta valórica determinada, pero no necesariamente toman la decisión porque eso sea así. El estudiante quiere formarse en el mejor lugar. Ahora, nosotros entonces aprovechamos esa oportunidad que tenemos de tener estas personas de tanta capacidad para generar un entorno al interior de la universidad con una comunidad que viva la catolicidad acorde a nuestros principios, nuestros valores, pero que esté muy abierta al discernimiento, es decir, nuestra universidad está orientada a creyentes y no creyentes, no más del mismo 45% que está en la población nacional son los estudiantes que se evalúan como católicos, pero queremos que su paso por la universidad tenga algún sentido. Y siempre está esta situación de, bueno, ¿por qué mi hijo, por qué mi sobrino que en el colegio era católico, está en la universidad católica y ya perdió la fe? Bueno, así como algunos pierden la fe, otros la conocen. Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la solidez de esa fe al llegar a la institución? Y cómo la institución desarrolla actividades que promueven nuestra fe y que promueven nuestra postura valórica. Tenemos una pastoral muy activa, tenemos muchas actividades. Cuando uno entra a la universidad, hacia adentro y hacia afuera. Activa hacia adentro y hacia afuera, con labor social, con labor pastoral, con labor, digamos, sacramental también. Exactamente, misionera. Y entonces lo importante, me parece a mí, es que nosotros al interior de la institución tengamos una fe viva. En estos días tenemos una actividad muy bonita que se llama Somos Iglesia, en donde en el campus San Joaquín se reúnen cerca de 500 estudiantes secundarios que son líderes de múltiples colegios y liceos a través de sus comunidades cristianas. Entonces, la Universidad Católica tiene que ser un foco en donde se promueva nuestra vida de identidad católica, pero que se promueva con mucha apertura. Yo siempre digo que el Cristo que está en Casa Central es un Cristo que acoge,
que es un Cristo que tiene, digamos, una inclusión de todos quienes quieran venir a esta institución, pero que la institución tiene claramente una mirada, una fundación con sólidos principios. Eso lo hemos visto en las discusiones de temas valóricos como el aborto, como la eutanasia, como distintas situaciones que se han discutido en nuestro país, en donde me parece que ha quedado muy claro la postura de la universidad. Ahora, esta es una postura, a mí me ha tocado discutir en muchos paneles, etcétera, que uno la hace con convicción, pero también con respeto. Y así como uno tiene respeto de otras posturas, nosotros queremos que la postura de la universidad, que está desde los principios fundantes, se reciba como con respeto y se reciba como un aporte generoso a la discusión de las distintas temáticas que están en nuestro país. Así como nosotros queremos escuchar otras ponencias, también queremos que se nos escuche y poner sobre la mesa una buena nueva que nos parece que es muy importante. ¿Y qué hay del segundo mandato? Porque el segundo mandato es Universidad Católica al servicio de Chile, no es una universidad católica que sea introspectiva y se mire a sí misma. Y muchas veces en la discusión pública se dice, no, las universidades que están al servicio de Chile son las estatales y las demás tienen fines particulares, muy legítimos, pero solo privados. La experiencia que tengo yo como exalumno de la universidad, como profesor de la universidad, es que es una universidad absolutamente comprometida con la sociedad y con el país. Claro, yo creo que mientras más uno conoce a la institución, más se da cuenta de ese compromiso. Voy a poner, en esta semana estuvimos en una reunión por Zoom con la alcaldesa de Santa Juana, porque nuestra universidad comandó un grupo universitario que fueron a colaborar posterior a los incendios y a construir viviendas, y ahora tenemos todo un sistema de colaboración del Centro de Políticas Públicas, del programa Puente, y la alcaldesa estaba muy reconocida de la labor que había hecho no solamente los estudiantes, sino que también los distintos profesores y académicos. Esta situación, que es puntual en Santa Juana, se repitió durante la pandemia con las vacunas, se repitió durante distintas situaciones. Tenemos cientos de proyectos comunitarios con las personas que están en situación de cárcel, con las personas que están en situación de vulnerabilidad de tipo social o de tipo laboral. Y yo creo que en cada una de esas situaciones la universidad se proyecta hacia la comunidad. Voy a decir más, en el último comité de búsqueda para el inicio de mi tercer periodo, quizás el punto que más se repitió, estamos hablando de octubre-noviembre del 2019, fue potenciar el compromiso de la universidad con su rol público. Y eso lo que quiere decir es que la comunidad, los más de 1.300 personas que participan en estos comités de búsqueda en las reuniones, son más de 150 reuniones que se realizan, estudiantes, profesores, profesionales administrativos, les surge la voluntad de que sea una universidad que esté volcada a las necesidades del país. Por lo tanto, creo que junto con las universidades estatales, por supuesto, de regiones y las universidades estatales de la región metropolitana, nuestra universidad y muchas otras estamos muy disponibles, y no solamente disponibles, sino que atentos a una relación bidireccional con lo que la sociedad requiere. Ahora hay cosas, rector Sánchez, que no son oficiales, no están en el currículum, no las planifica el Consejo Superior de la Universidad, pero son de un ambiente que está facilitando el interés por lo público. Por ejemplo, una cosa que a lo mejor los auditores no lo saben parcialmente, en la Universidad Católica parcialmente surgió el espíritu y el movimiento de la Falange Nacional, del movimiento gremialista, del reformismo universitario y del MAPU, de los Chicago Boys en otra dirección, eso ya más oficialmente, de revolución democrática a partir de la nueva acción universitaria. O sea, y eso es parte de que existe una federación de estudiantes, que hay competencia estudiantil, que hay participación dentro del sistema. No es casualidad. No es casualidad. Nuestra universidad, este año se cumplen 85 años de Federación de Estudiantes. Vamos a tener una celebración.
Los quórum de la Universidad Católica han sido siempre muy altos, 70% de votación. Hay mucha actividad, hay mucha representatividad estudiantil. Como usted dice, han surgido distintos movimientos políticos de derecha, de izquierda, de centro, a lo largo de los últimos 60 años en nuestro país. Y eso refleja una actividad constante, una participación muy importante de nuestros estudiantes, y también quiero destacar el rol de los profesores a nivel de la formación de ellos. Los profesores hemos siempre tenido una mirada muy positiva del movimiento estudiantil, dejándoles toda la autonomía, toda la libertad para que se desarrollen, pero también prestándoles los apoyos y las asesorías y la compañía cuando ha sido necesario. Rector, ¿cómo lo saco del tema estrictamente universitario? ¿Cómo vivió usted el 18 de octubre, el movimiento revolucionario de octubre de 2019, y cómo afectó a la universidad? Porque terminamos las clases antes y de alguna manera es un proceso que todavía está en juego, y muchos exalumnos de la Católica, profesores de la Católica, han estado involucrados como constituyentes, asesores y en otras actividades. Bueno, yo creo que la universidad lo vivió como todo Chile, con mucha sorpresa, con sorpresa de qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles eran sus causas. Lo que nosotros hicimos muy precozmente fue, tan precozmente como a los 4 o 5 días, abrir las puertas de la universidad para escucharnos. No solamente la comunidad interna, sino que también invitando gente externa para saber cuáles eran los dolores, cuál era la sensación que estaba ocurriendo. Lo que ahí uno percibía era bastante labilidad, bastante carga emocional de muchas personas que ponían temáticas que durante muchos años habían tenido guardadas, situaciones de abuso, situaciones de fragilidad en salud, en pensiones, mucha situación personal. Personas hablaban sobre sus familiares. Me acuerdo haber estado en muchas charlas y en muchos encuentros, no solamente dentro de la universidad, sino que también en lugares externos a la universidad, donde era muy importante escuchar. Y nosotros dijimos como universidad, bueno, antes de proponer soluciones o dar diagnósticos, escuchemos, porque eso es lo que necesita Chile. Esa fue la base, después de varias reuniones al interior de los campus, del programa Tenemos que hablar de Chile, que se hizo en forma remota, con reuniones por Zoom, con grupos pequeños, porque vino la pandemia en marzo del 2020. Pero entre octubre y enero, octubre de 2019, enero de 2020, con el Centro de Políticas Públicas, Ignacio Larraza y todo el equipo, se planteó esta escucha activa para poder entregar finalmente a los convencionales o entregarle al gobierno, al Parlamento, antes de tener la definición del proceso constituyente, lo que los chilenos y chilenas estaban pensando, sufriendo, soñando, cuáles los anhelos que tenían. Eso fue, creo, una respuesta de la universidad. Nosotros invitamos a la Universidad de Chile para hacerlo en conjunto, lo que creo que fue muy positivo, pero fue un aporte universitario de gran valor. Recuerde que cuando se conformó la primera convención constituyente, antes de que hubiera la sesión inaugural, nosotros los invitamos para que recibieran este reporte, porque era un insumo muy importante para que ellos tuvieran antes de iniciar sus funciones. Creo que esa reunión por Zoom fue inolvidable. Se juntaron cerca de 110 constituyentes que voluntariamente aceptaron nuestra invitación. Y era una invitación muy generosa de decir, muy buen número, una invitación muy generosa de decir, nosotros llevamos un año tratando de auscultar, de escuchar lo que dice nuestra ciudadanía, y estos son los reportes, esto es el insumo que a ustedes les puede servir para realizar mejor su tarea. Toda esa información hoy día influyó, creo yo, en la enmienda constituyente del mes de enero de este año, en donde se nos ha pedido a las universidades coordinadas por nuestra institución y la Universidad de Chile que coordinemos el proceso de participación ciudadana, y en eso estamos involucrados. Yo tengo varias
visitas a regiones durante el mes de junio. Hemos tenido una gran participación y colaboración de todo un sistema universitario a lo largo de todo Chile, que estamos coordinando para que las personas puedan entregar su opinión sobre lo que esperan o lo que quisieran de este proceso constituyente. Exacto. Perfecto. Rector, vamos a ir un pequeño alto, pero le voy a hacer una pregunta para que piense, que no necesita ni pensar, que hablemos de la universidad y el COVID, la pandemia. Volvemos en unos momentos. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos hablando con el rector Ignacio Sánchez desde la Universidad a la Sociedad, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya han salido 2 tomos de esta obra, que son escritos, documentos, cartas, discursos del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y le decía, rector, que me parece relevante hablar del tema del coronavirus. La Universidad Católica fue crucial en enfrentar este desafío mayúsculo que tuvo Chile y el mundo. Sí, yo diría que aportamos en distintos ámbitos durante el tema de pandemia, pero si uno quiere hacer como una síntesis de los aportes más sustantivos, claramente están en el tema de los estudios clínicos para poder llegar a plantear alternativas de vacuna. Y yo diría que ahí yo rescato el valor de la ciencia, rescato el valor estábamos hablando antes de los rankings y de los conocimientos, porque antes de que llegara el virus a Chile, ya investigadores nuestros, dirigidos por el profesor Kalergi, se habían contactado con investigadores chinos para poder desarrollar en Chile pruebas clínicas utilizando la vacuna de Sinovac, Coronavac. Y entonces nosotros hicimos este estudio que se comienza todas las gestiones en marzo 2020, que cristaliza en el mes de junio, julio del 2020 y que comienza en octubre del 2020 a reclutar sujetos. Recordemos que en octubre, noviembre del 2020 quienes más se morían eran los adultos mayores, y también recordemos que en ese momento la información internacional hablaba de efectividad de vacuna hasta los 60 años, pero no se conocía la efectividad de las vacunas de los 60 para arriba, y ese era el tramo etario en donde la mortalidad, la morbilidad era mucho mayor. Por lo tanto, nosotros en contacto con el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud, comenzamos a incorporar personas mayores de 60 y mayores de 70 para ver cuál era la protección que tenían. Y recuerdo que teníamos y enviábamos la información prácticamente semanalmente al Ministerio para ir mostrando los efectos de estos pacientes. Y eso significó que pudimos incorporar vacunación para adultos mayores a partir de enero, febrero del 2021. Esa población, recuerden ustedes, era particularmente sensible a que se vacunara para producir anticuerpos prontamente y evitar enfermedades graves por el virus. Cuando nosotros comenzamos a utilizar Coronavac en Chile, producto de la información que teníamos de los estudios de la universidad, que dicho sea de paso, se hicieron con 8 centros en Chile, centros regionales, con otras universidades también. Por lo tanto, la nuestra coordinó este estudio de este Instituto de Inmunología, dirigido por Alexis Kalergi, pero con una gran colaboración de distintos otros centros. Cuando nosotros partimos entregando esta información, en el mundo el preparado de Coronavac lo utilizaban 5 países. Cuando se terminaron los estudios, más o menos en marzo, abril, mayo del 2021, eran más de 50 los países que estaban utilizando los resultados que habíamos dado a conocer.
Por lo tanto, el efecto no solamente se dio en Chile, no solamente se dio en la región, sino que la información científica que emanó de nuestro país, producto de este trabajo universitario, fue clave para muchos países del mundo. Me acuerdo en esa época haber estado participando en reuniones por Zoom con los ministros de salud de Costa Rica, de Uruguay, de otros países en donde lo que ellos querían saber era cuál era la experiencia nuestra. Yo creo, Alejandro, que el aporte de la universidad en pandemia fue muy clave en el tema de vacunación. Lo he visto, lo he percibido en la calle, digamos, lo he percibido con la población, en donde muchas veces se acercan personas a decir, le agradezco lo que la universidad hizo, porque las personas tenían sus padres, sus abuelos, sus familiares que veían muy concretamente ese aporte. Y por otra parte, cuando uno ve las encuestas de opinión sobre la credibilidad, el prestigio, la cercanía de las instituciones, uno ha visto que desde hace un año y medio, las universidades aparecen muy altamente en estas percepciones de la ciudadanía, y creo que el desarrollo, el aporte, el compromiso que las universidades, todo el sistema universitario nacional demostró en la pandemia ha sido clave en esa percepción. Rector, le quería preguntar por uno de los instrumentos que yo considero más valiosos de la universidad en las últimas 2 décadas, que es la encuesta Bicentenario, que debe haber nacido hace unos 20 años más o menos, con el rector Pedro Rosso, y yo creo que ha hecho un aporte muy sustancial de opinión pública, pero también de continuidad en el tiempo. Usted hace algunas semanas daba a conocer la muestra de este año con los resultados pertinentes, y la verdad es que es bien interesante porque para los historiadores del futuro, pero también para los historiadores del presente, constituye una fuente extraordinaria para conocer la evolución de la sociedad chilena en estos primer cuarto de siglo que estamos viendo. Claro, el 2006 comienza la encuesta Bicentenario, que buscaba tener unos 5 años de datos previos al 2010, que se celebraba el Bicentenario. La verdad es que la hemos mantenido y yo creo que tiene que seguirse manteniendo. Vamos a ver qué muestra en los próximos años. Vamos a ver, ya lo que hemos dicho es que ya esto no es una radiografía al Chile del momento, sino que es una película. Porque vamos comparando desde 2006 hasta ahora, el 2023, la percepción de los chilenos en términos de la religión, en términos del valor de la familia, en términos del emprendimiento, en términos de la seguridad, la relación con los pueblos originarios, pero también ahora, desde hace unos años, la relación con la población migrante. Entonces, creo que es muy importante ver no solamente datos aislados, sino que esta encuesta, a diferencia de otras que pueden ser más aisladas, va mostrando una curva, la serie. Y en esa serie vamos viendo cómo la religiosidad va cambiando, pero cómo también hay vueltas de crecimiento nuevamente. Vamos viendo cómo la capacidad de emprender se va modificando, vamos viendo la relación de la ciudadanía con un Estado protector o un Estado que permite el desarrollo más autónomo de las personas. ¿Y cómo sorprende al país en este nuevo proceso constituyente? Porque usted en un artículo en el Mercurio se refería a esta dicotomía optimismo-pesimismo. ¿Cómo ve usted que están los chilenos hoy, siguiendo la película? Sí, yo creo que la película muestra que los chilenos quieren un apoyo del Estado para las situaciones básicas de desarrollo, pero también quieren tener la posibilidad de emprender y de desarrollar sus propios proyectos. La película también muestra cierto grado de cansancio con el proceso constituyente, pero por otro lado una esperanza de que si lo volvemos a hacer entre todos, podemos tener una propuesta que sea más completa que la anterior, que fue ampliamente rechazada. Y también los chilenos muestran que hay conflictos que hay que abordar, y es bueno saber que hay que abordarlos, tanto desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la relación con la población migrante,
de los pueblos originarios, de la sustentabilidad. Es decir, creo que nuestra encuesta Bicentenario ayuda a poner los focos en donde la sociedad, los gobiernos, los partidos políticos y la ciudadanía sepa cuáles son las situaciones que Chile quiere abordar, digamos. ¿Usted ha percibido una buena recepción del sistema político, del Ejecutivo, del Legislativo, respecto de la labor que hace la Universidad Católica en su periodo rector, por ejemplo? Sí, nosotros, independiente de los gobiernos, porque hemos tenido gobiernos de todos los signos, digamos, claro, desde 2010 a la fecha, puedo hablar desde que soy rector, hemos tenido una muy buena relación, tanto con los presidentes, con el presidente actual, con el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, hemos tenido una muy buena receptividad con el Parlamento, con distintos aportes que han sido muy bien valorados. Entregamos todo nuestro aporte y nuestro estudio a la Convención Constituyente. Se recibió bien, no se recibió, se leyó, no se leyó, eso ya forma parte de otro análisis, pero lo que nosotros hemos hecho es desde la universidad entregar todo nuestro aporte cultural, académico, por este sentido que conversábamos antes del compromiso con Chile. Y yo pienso que nuestra institución está altamente valorada en los distintos estamentos del país, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, por la seriedad de los trabajos que hacemos y por la amplitud también, porque basta ver o asistir a un seminario, a una discusión, en donde de regla están representadas la mayor parte de las visiones de un tema. Y yo creo que esa es la labor de la universidad, abrir el espacio de diálogo con mucha apertura, con mucha libertad, que se puedan tocar todos los temas, que no hayan temas vedados. Y también reitero lo que he dicho en otras oportunidades, cuando uno invita a políticos, invita a gente externa a la universidad, hay una capacidad de escucha mayor que ver a esas mismas personas en los medios de comunicación, sí, claro, incluso en el Parlamento. Se personaliza. Claro, cuando uno los va a dejar a la puerta o se van a despedir, uno escucha que comentan entre los mismos panelistas, yo no sabía que tenía tantos temas similares o es primera vez que nos logramos escuchar bien. Y eso produce alegría de que la universidad abra una plataforma de escucha, de diálogo, de respeto, que muchas veces está ausente en otras instancias del país. Le quería hacer una pregunta personal antes de terminar, rector. Hace un par de años se nos fue el rector Juan de Dios Vial. Yo escuché sus palabras por Zoom en el funeral, no pudimos ir por la circunstancia del COVID, yo le tuve particular cariño al rector Vial. Quería que nos recordara un poco al rector de la Universidad Católica del periodo 85-2000. Bueno, tuve una gran cercanía con él. Él fue profesor mío en medicina, en el curso de histología. Ahí lo conocí siendo yo estudiante de segundo año. Estamos hablando del año 80. Y después, el 83, 84, tuvimos una muy directa relación antes de que él fuera rector por seminarios de ética clínica que él conducía. Posteriormente en su rectoría me sentí muy identificado como la actividad académica que desarrolló y que posicionó a la universidad en los lugares que hoy día la conocemos. Y cuando yo asumí como rector y durante los 10, 12 años que él estuvo, digamos, mientras yo era rector, me reunía muy regularmente con él, lo pasaba a ver a la casa o cuando él iba a la universidad. Y entonces pude tener durante muchos años un verdadero consejero que con mucha generosidad me planteaba sus posturas, conversábamos del desarrollo de la universidad. Y eso duró hasta el término, digamos, de los últimos meses en donde yo tuve la posibilidad de estar con él. Así que con gran cariño lo recuerdo. Qué bueno, rector. Rector, antes que se vaya, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Alguna recomendación de lectura para mí, para la comunidad de Historia, Libro y Bandera, nuestros auditores, telespectadores? Bueno, a ver, mucha gente debe recomendar el mismo libro, pero tengo dos libros recomendados. Un clásico
que me ha acompañado durante muchos años y que lo releo cada cierto tiempo y que creo que tiene una profundidad muy grande, que es El Principito. Creo que es un clásico para cualquier joven, adulto, niño que quiera meterse en ese mundo. Y un libro de actualidad, estoy leyendo ahora, estoy en la mitad de camino, Salvador Allende, de Daniel Mansubi. Creo que nos da una mirada muy interesante del periodo 70-73, del golpe militar, de una serie de enigmas que uno siempre tiene a 50 años de esa conmemoración. Yo le tengo un regalo, rector. Es un libro de otro quiebre institucional en Chile, La Guerra Civil de 1891. De Balmaceda. Este es mío, La irrupción política de los militares y Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos, que si no me equivoco fue el único año que la Universidad Católica estuvo cerrada. Claro, hay que imaginarse que la universidad se funda en 1888, las clases parten en 1889 y 2 años después estalla esta guerra civil. Qué difícil debe haber sido esa época y haber retomado las funciones después del año 91. Así es. Te agradezco mucho. Aparece que en esta revolución hubo más de 10.000 muertos. Así es, un momento muy dramático. Si es que tiene algún minuto, ahí tiene una lectura. Muchas gracias. Y le aprovecho a agradecer, rector, por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas. No, un agrado, una alegría poder haber conversado y felicitaciones por el programa que hace. Y ustedes no se vayan porque ya viene mi recomendación de lectura. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. La recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas es Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1988. El primer siglo de vida, de Ricardo Krebs, Patricio Valdivieso y María Angélica Muñoz. Es una historia monumental, son 2 tomos, más de 1000 páginas, en las cuales transita la historia de una de las instituciones más importantes de nuestro país. Es una historia que es fundamentalmente académica, es del desarrollo de la Iglesia, del desarrollo de la educación superior en Chile. Pero también hay momentos muy relevantes, por ejemplo, la reforma universitaria de 1967 y todo lo que eso significó, el trabajo de los profesores, la Federación de Estudiantes, la investigación científica, el surgimiento de una serie de áreas de interés y ciertamente los últimos años hasta cumplir un siglo de vida, una universidad que ha influido en Chile sin lugar a dudas. La historia de la Pontificia Universidad Católica es nuestra recomendación en Historia, Libros y Banderas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que esté muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.